A ver. Artículo 6. Mirando a ver si tengo la consigna del 6. Bien. Compartir cada vez menos, somos. Para ver el día del parcial cómo estamos todos. Pero bueno. Recuerden entrar, chicos, a la pestaña de la teoría y hacer la asistencia en la comisión de Verónica, ¿sí? No se olviden. Así yo voy teniendo un control de quiénes, si bien ya algunos ya los voy teniendo en mente, así voy teniendo un control de quiénes son los que asisten y quiénes no. Bien. Nos habíamos hecho preguntas acá. ¿Dónde registramos? ¿Qué registramos? O sea, ¿dónde en los registros contables? ¿Qué es lo que vamos a tener que registrar? Hechos contables económicos que produzcan la variación del patrimonio del ente. ¿Cómo los registramos? Teniendo en cuenta el método de la partida doble y considerando qué vamos a anotar en el debe y qué vamos a anotar en el haber. Y en dónde, que dijimos y explicamos que son los libros. Y la última pregunta es ¿cuándo los registramos? Es decir, ¿cuáles son los momentos de esa registración? Y existen, como bien dice acá, 3 momentos que tengo que considerar para la registración de los hechos económicos. El primer momento, que es la registración de inicio o apertura. El segundo momento, que son registraciones durante el ejercicio. Y el último son las registraciones diferidas del ejercicio. O sea, son 3 momentos. Si yo en un examen les digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los momentos de la registración? Son 3. Por más que después un poco estén relacionados entre sí. El primer momento, el registración de inicio y de apertura, obviamente ya la misma palabra se los está diciendo. Las anotaciones que se realizan cuando se procede a registrar el valor del patrimonio al iniciarse la vida del ente o al inicio de un nuevo ejercicio. Es decir, inicia hoy la sociedad, que el otro día les expliqué el tema de la integración y la suscripción. Bien, podían estar en el mismo momento o no, bueno, pero eso es el asiento de inicio. Socio Andrés, socio Julián, a capital social. Este es el asiento o la registración de apertura o inicio. Cuando se inicia la sociedad o cuando se inician los periodos contables subsiguientes con el asiento de apertura. Eso es el momento. El primer momento de registración, inicio y o apertura de la sociedad. Muy simple. El segundo momento, que lo tenemos en 2 clasificaciones, las inmediatas o las diferidas. Las registraciones inmediatas son todas aquellas que voy a realizar porque se revela el hecho económico a partir de una documentación contable específica. ¿Qué quiere decir esto? Se revela la información a partir de una factura. Yo tengo la factura en la mano. Entonces yo ya sé que de acuerdo si es original o duplicado va a ser una compra o va a ser una venta. Entonces directamente o inmediatamente
haciendo un poco alusión al tipo de clasificación, voy y registro el hecho. Porque el hecho lo conozco cuando se revela. Y se está revelando en este momento a través de un documento, listo, ya tengo la factura, ya compré o ya vendí, listo, voy y registro. Eso es la inmediatez. Ahora, todos aquellos hechos económicos que no coincide el momento de la registración con su registro, es lo que voy a llamar diferidos. Y esas registraciones diferidas son las que se dan en intervalos de tiempo dentro del ejercicio. Y uno de los ejemplos más claros, bueno, ya acá le puse devengamiento de sueldos o de intereses. Iba a esto, al devengamiento de sueldos. Si una persona empieza a trabajar en una empresa el 1 de enero, el 1 de enero lo que voy a hacer es firmar el contrato. Pero ahí no hay movimiento de ninguno de los elementos de la ecuación patrimonial contable, por lo tanto, no tengo obligación de registrar nada. Simplemente ese hecho económico, esa revelación que se está dando en ese momento a través del contrato de trabajo, me está indicando que ese hecho sí va a necesitar de registraciones posteriores en intervalos de tiempo dentro del periodo contable. Entonces, cuando llega el 31 de enero, que esa persona ya trabajó todo el mes, ahí sí se crea o tenemos la necesidad de registrar la primera o el primer hecho que surgió de esa revelación. Llega el 31 de enero y ese empleado tiene el derecho de cobro y yo tengo que registrar la obligación de pago. Entonces, como ese sueldo para mí va a ser un resultado negativo y todos los resultados se aplican con criterio de devengado, al 31 de enero, para aplicarlo al periodo que corresponde, yo voy a imputar la cuenta resultado, sueldos y jornales, independientemente de que lo haya pagado o no, a sueldos y jornales a pagar. Recuerden que a lo mejor no todos los sueldos se cobran el último día hábil del mes. A lo mejor otros cobran a los 10 días de haber terminado el mes. Pero como yo tengo que imputar resultados al periodo que corresponden, el 31 de enero, por una minuta contable que surge del contrato de trabajo, que me dice esta persona ya trabajó, tenemos que pagarle el sueldo, voy a registrar el devengamiento del sueldo. Y es donde voy a hacer sueldo, cuenta de resultado negativo, a sueldos a pagar. Cuando lo pague es otro canto, otro cantar. Pero yo el 31 tengo que hacer el devengamiento del sueldo. Y esto es lo que se llaman operaciones diferidas. Todos aquellos hechos que se difieren al cierre, por ejemplo, del mes, para su registración. Devengamiento de sueldo, devengamiento de intereses de los préstamos, ya sean otorgados o recibidos, devengamiento de gastos, más que nada cuando tengo que aplicar el criterio de devengado. ¿Dudas en eso, chicos? No. ¿No? No, profe, ninguno. Y el último momento, Por ahora, dice registraciones diferidas al cierre. Que las registraciones diferidas al cierre van a ser todas diferidas. ¿Qué quiere decir? Dice, el cierre del ejercicio contable origina la necesidad de reconocer variaciones patrimoniales acontecidas durante el mismo y aún no registradas. Por ejemplo, la pérdida del valor de los bienes por uso de diferentes factores, que lo vamos a llamar depreciaciones. Los motivos de estas registraciones pueden ser detección de errores u omisiones, correcciones de evaluaciones de activos y pasivos, operaciones deliberadamente diferidas al cierre, registro necesario de cierre, es decir, recuerden cuando yo el otro día les dije que había 3 excepciones dentro de las cuentas de resultado, que una era la refundición de cuentas,
el asiento de refundición de cuenta, que es uno de los asientos que hay, o sea, al cierre hay dos asientos principales que hay que hacer, el de refundición de resultados y el de cuentas patrimoniales. Bueno, estos dos asientos son de diferidas al cierre. ¿Qué significa de diferidas al cierre? Una vez que llega el 31 de diciembre y termino con todas mis registraciones, hay que hacer un análisis que se llaman como si fuese de auditoría de todas las cosas que se hicieron. En ese análisis surgen ajustes, obviamente siempre surgen ajustes, que puede darse por errores u omisiones, porque me olvidé de contabilizar algo, entonces tengo que ajustar esa cuenta, porque, por ejemplo, los bienes de uso que tengo, el valor que tienen al inicio no es el mismo valor que van a tener al cierre. Un auto al 1 de enero va a tener un valor y al 31 de diciembre va a tener otro. ¿Por qué? Porque tiene el desgaste propio de cualquier bien de uso. El valor no es el mismo. Y ese desgaste, ese resultado que yo tengo que imputar a ese bien de uso, siempre lo registro el cierre del ejercicio. Después que terminé de registrar todos los hechos normales, dentro de lo que son asientos de ajustes, por ejemplo, tengo ese, que son las deliberadamente diferidas al cierre, o sea, yo ya sé que al cierre tengo que aplicar todas esas desgastes de valor en los bienes de uso que se llaman depreciaciones. O sea, existen una serie de asientos que se hacen en esa etapa justamente porque son asientos de ajustes al cierre o los de cuenta de cierre del balance que se van a llamar de refundición de resultado. ¿Por qué refundición? Porque acredito los resultados negativos, debito los positivos y por diferencia saco el resultado del ejercicio, y el registro formal de cierre de las cuentas patrimoniales. ¿Y por qué hablamos de formal de cierre? Porque las cerramos a las cuentas patrimoniales formalmente por el ejercicio que termina, pero las vamos a abrir a esas mismas cuentas en el ejercicio que sigue. Recuerden que cuando hablamos de clasificación de resultados, dijimos, las cuentas de resultado son del ejercicio, se refunden en el ejercicio entre positivos y negativos, saco el resultado del ejercicio y quedan en este periodo. Mientras que las cuentas patrimoniales se cierran formalmente para luego abrirlas nuevamente en el próximo ejercicio. ¿Por qué? Porque los resultados son del periodo que analizo. Lo que yo gané, gané en este ejercicio. Entonces los resultados no los voy a pasar al ejercicio siguiente. Cuando arranco el ejercicio 2, arranco con análisis de nuevos resultados. En cambio, las cuentas patrimoniales, con la plata que terminé en caja al cierre del primer ejercicio, con la plata que voy a iniciar el segundo ejercicio. Por eso hablo de un cierre formal de cierre. Lo cierro en el 1, pero lo abro en el 2, mientras que los resultados quedan en el 1. Cuando inicio el segundo ejercicio, inicio con resultados nuevos para saber al cierre de ese cuál fue el resultado del segundo ejercicio. Por eso se llama de refundición de resultados. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y con esto que yo les hablaba, aspectos legales de los registros contables, es que los invito a que hagan una lectura de los principales aspectos que debemos considerar de los registros de acuerdo a las normas vigentes y ver power del tema. Y me parece que lo cerré, pero bueno, estaba ahí a donde les dije, power de teoría, aspectos legales, acá lo tengo. Esto es más que nada para que ustedes tengan un conocimiento de los artículos. Obviamente esto no me voy a poner a leer porque son artículos del Código de Comercio y que son requisitos que se tienen que tener en cuenta para cada uno de ellos. ¿Ven? Por ejemplo, modo de llevar la contabilidad está dispuesta por el artículo 321 del nuevo Código Civil y Comercial, que en su título cuarto, sección séptimo, dice: la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades de los actos que deben registrarse. Antes, porque hace poco se ordenó el Código Civil y Comercial nuevo,
decía de actos susceptibles de registración. O sea, lo que está en verde es lo que hablaba el código viejo. Pero bueno, vayamos a lo que está en azul, que es, por ejemplo, los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, que deben archivarse en forma metódica y que permita su locación y consulta, que permita la individualización de las operaciones. A ver, quiero ir a los registros indispensables, diario, inventarios y balance, ¿ve? Los que en forma especial impone el código. Autorización de los libros contables, está estipulado en el 323 que cómo tengo que pedir al Registro Público de Comercio que me autorice los libros contables que tengo que llevar, qué es lo que no se puede hacer, ¿ves? Se prohíbe alterar el orden en que los asientos deben ser hechos, se prohíbe dejar blancos que puedan ser útiles, o sea, puedo hacer el asiento 1, no puedo dejar 10 renglones y hacer el asiento 2. ¿Por qué? Porque no está bien, porque ahí me podrían meter un asiento en el medio que no es nada, o sea, tienen que seguir cronológicamente sin que exista intercalaciones, no puedo hacer interlineaciones, raspar, enmendar, tachar, o sea, todas las equivocaciones u omisiones las voy a salvar con un contraasiento. Bueno, estas son todas cuestiones que los invito a que vayan leyendo, todos estos power que hace de los aspectos legales. ¿Qué es lo que dice el Registro Público de Comercio, el Código Civil y Comercial respecto de la forma de llevar los libros? Bueno, a ver. Vamos ahora a hacer el práctico 6. Ya terminamos con la teoría. Me parece que no había más nada. No había más nada. Ya esto es lo que les pongo, que nos vemos en la próxima. Bien. Bueno, vamos a guardar. Y dejen que busco la solución del 6. Bien, ahí están viendo el Excel. Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer el práctico 6, el caso 1, y después cualquier cosa les dejo para que ustedes hagan el caso 2, y cualquier cosita me consultan. Es un poco para que también les vamos a ir dejando a ustedes para que vayan practicando. Fíjense que en el enunciado del práctico dice práctico 6, registraciones compra de bienes. Ya el mismo título del práctico les está diciendo qué tipo de registraciones vamos a hacer. Nos vamos a limitar en este práctico solamente a las que tengan que ver con compra de bienes. ¿Sí? Compras. Entonces, cuando yo voy a hacer una compra, vieron que yo les decía que nos hacemos preguntas. Las preguntas que nos hacemos es, ¿qué compré y cómo lo pagué? Que es como está en la guía. Y vamos al caso 1. Dice, exponer la igualdad patrimonial contable de la empresa Traful Sociedad Anónima al 31 de diciembre del 2020. Para cada una de las operaciones que se indican a continuación vamos a tener que determinar la variación patrimonial que se origina a través de la igualdad contable. Esto es lo que está acá, determinar la igualdad patrimonial. Indicar el tipo de operación. El tipo de operación es si es cuantitativa, permutativa o cualitativa o modificativa. ¿Cuáles son los comprobantes fuentes que voy a utilizar por ese hecho? Y clasificar por su naturaleza las cuentas utilizadas, que lo estamos haciendo en el asiento. Fíjense que acá ponemos PA,
si patrimonial del activo, patrimonial del pasivo, registrar en el libro diario general y mayor general. Las registraciones, fíjense que están hechas por pestañas, para cuando abran el Excel. La pestaña 1, caso 1, el libro diario, la pestaña 2, caso 1, cada uno de los mayores que teníamos que hacer. Para el caso 2, acá tenemos el libro diario, y para el caso 2, los mayores. Para estos dos, los van a tener que ver ustedes, hoy vamos a ver el caso 1. Lo primero que me decía era determinar la variación patrimonial, mediante la igualdad patrimonial contable, a través del esquema que se adjunta. Dice, los saldos de las cuentas representan, o sea, tenemos que hacer la expresión patrimonial de la igualdad contable a través del cuadrito, de este cuadrito, que es como lo hacíamos cuando hicimos variaciones, ¿ven? Este cuadrito, donde hacemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Ahí se me fue un cuadro de más, una hoja de más. Bien. Vamos a hacer así. O sea, ¿qué me pide? Que haga la expresión del saldo inicial a través de la ecuación. Dice, los saldos de las cuentas representativas del patrimonio de la empresa Traful al 31 de diciembre son los siguientes. Caja, Banco Nación, anticipo a proveedores, anticipo compra bienes de uso, mercaderías, proveedores, anticipo de clientes y capital social. Y fíjense que arriba me dice deudores y acreedores. ¿Qué significa eso? Que ya me está diciendo cuál es el saldo que tienen esas cuentas. Y si son el saldo, quiere decir que ya me está diciendo si son de activo, de pasivo o de patrimonio neto. Entonces, ya todas las cuentas con saldo deudor, yo ya sé que son, en este caso, de activo. Aparte son fáciles de identificar. Caja, banco, anticipo a proveedores. ¿Y por qué anticipo a proveedores es pasivo? Es activo. Porque yo le entregué dinero a un tercero para que ese me traiga mercaderías en un determinado momento, quiere decir que yo sobre esa persona que le entregué el dinero tengo un derecho. Entonces por eso es un activo. Porque por ahí lo piensan, uy, pero yo le pagué. Bueno, pero de la misma forma en que le pagué, él me debe algo a mí. Entonces yo sobre él tengo un derecho. Por eso es un activo. Anticipo por compra de bienes de uso, estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que un anticipo a proveedores es un anticipo para comprar mercaderías destinadas a la venta, mientras que un anticipo de compra de bienes de uso es por un anticipo, justamente como dice, para comprar algún bien que voy a usar en la empresa. Y mercaderías. Todo suma 7.450.000 pesos. Luego tengo el pasivo, que voy dentro de... Sí. Dice 250.000 en el... ¿Cómo? Dice 250.000 en el asiento que tenemos. En el ejercicio dice 250.000. Pero ¿para qué cuenta, chicos? Deudores. 7.250.000. Ah, a ver, ¿cuál es el que quedó al revés acá? 1.200.000, 5.400.000, 250, 400 y 200. Y pero si lo sumamos, Ese 200. A ver. No, está mal acá, chicos. Está mal en el enunciado. Es 7 millones. Si lo sumamos, fíjense que ahí lo sumé con el Excel y me da 7.450.000. Ahí ha quedado. Fíjense. No se debe haber sumado los últimos 200.000. Sí, porque ahí lo volví a sumar y da. Cámbienlo en el enunciado. 7.450. Sí. Bien. Después tenemos, dentro de los saldos acreedores, proveedores, que sabemos que es pasivo, lo tenemos acá,
Luego tenemos anticipo de clientes, que vendría a ser la inversa del anticipo a proveedor que teníamos en el activo. Si ahora es al revés, si un cliente viene y me entrega dinero a mí para compras futuras, lo que yo tengo sobre ese cliente es la obligación de entregarle el día de mañana mercadería por la plata que ya me entregó. Entonces es un pasivo. Y lo otro que tengo como saldo acreedor es el capital social, 6.850.000, que obviamente eso responde al aporte inicial de los propietarios y es, como estamos hablando, fíjense que Traful es una sociedad anónima. La sociedad anónima todavía no lo vimos, pero las sociedades anónimas no tienen capital, tienen lo que se llama acciones en circulación. Es decir, vendría a ser el mismo concepto del capital, el aporte de los propietarios, pero el aporte de los propietarios en una SRL o en una empresa unipersonal lo vamos a llamar capital social, mientras que en una sociedad anónima lo vamos a llamar acciones en circulación. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces, fíjense, activo es igual a la suma del pasivo y el patrimonio neto, los 7.450.000. Vamos, entonces, ya hicimos el punto A, que era lo que me pedía la formulación de la ecuación en base a la ecuación contable. El segundo punto me decía indicar el tipo de operación y las operaciones realizadas. Bien, entonces tenemos que hacer primero el libro diario general, que lo tenemos acá, el libro diario general, y los otros datos que me va pidiendo. Vamos al primer asiento. El primer asiento me dice, el 10 de enero se adquieren mercaderías por 70.000 pesos que se abonen en efectivo. Recuerden que estamos hablando de compra de mercaderías. De ahí el hecho de que todos los asientos van a ser nada más que de compras. Vamos a ir haciendo así, un práctico nada más que de compra, otro práctico de ventas y así sucesivamente. Vamos, ahí me puse a leer los chats, pero bueno. Dice, se adquieren mercaderías por 70.000 que se abonan en efectivo. Entonces, vamos a ver. Lo primero que ponemos, el número de asiento, la fecha, recuerden que es cronológico, y tenemos que ver qué preguntas o qué incógnitas nos hacemos. Se adquieren mercaderías por 70.000. Bien, si adquieren mercadería es, ¿qué compré? Para responderme a ver qué ingresó, y si compré, ¿cómo lo pagué? Entonces, ¿qué compré? Compré mercaderías. Como mercadería es una cuenta de activo, aumenta por el debe. Por lo tanto, tengo mercaderías por 70.000 pesos en el debe. Mercadería, cuenta patrimonial del activo. Esto me responde a qué compré, qué ingresó, qué aumentó. Y si me pregunto cómo lo pagué, me dice que lo pagué en efectivo. Entonces, como lo pagué en efectivo, lo que está disminuyendo es una cuenta de activo, y las cuentas de activos disminuyen por el haber. Por lo tanto, tengo caja 70.000 al haber. Entonces, fíjense que tengo movimientos de activos entre sí de importes equivalentes. Por lo tanto, estoy hablando de una variación patrimonial cualitativa. ¿Por qué? Porque hubo un aumento de activo, esto está mal, es un más activo, un menos activo, igual a 0. Uy, claro. Esto los tengo que arreglar, pero es... O sea, si voy a la ecuación del movimiento del lado del activo, es todo. Bueno, vamos a dejarlo como está, después se los acomodo. Vamos a dejarlo así. Es un aumento de activo y una disminución de activo.
Después se las pongo bien para que estén los dos activos de este lado. Es cualitativa, tipo de operación cualitativa, y el comprobante que voy a tener como respaldo de esta operación es la factura de compra. Y porque lo pagué con efectivo, voy a tener el recibo. Ustedes recuerden, para no errarle, cada vez que hay una compra o una venta, hay factura. Olvídense del original o el duplicado. Ustedes ya lo tienen que saber, que si yo tengo la factura original es porque compré. Si tengo la factura duplicado es porque vendí. Pero donde hay factura, hay compra y hay venta. Y donde hay movimiento de dinero, como en este caso, hay que recibo. ¿Sí? Recibo. Perfecto. Sí. ¿Se entendió este? Sí. Bien. Sí, sí. Vamos al segundo. Y fíjense que cada vez se va a ir complicando un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a ir adquiriendo conceptos que todavía no vimos en teoría. El 15 de enero, segundo asiento del 15 de enero, se adquieren mercaderías por 140.000 pesos, entregando al proveedor de las mismas un cheque del Banco Nación por 70.000 pesos y efectivo por la diferencia. Además, se abonan 10.000 pesos en efectivo por el traslado de los bienes, concepto a cargo del comprador. ¿Por qué digo se empieza a complicar un poquito la cosa? Porque acá empieza a involucrar el factor costo, que está siempre cuando hago compra de mercaderías. Si yo compro esta mercadería, como bien dice ahí, por 140.000 pesos, por ejemplo, compré 10 pianos a 14.000 pesos cada uno, son los 140.000 de la factura. ¿Hasta ahí estamos? Ese es el valor de costo. ¿Pero qué me dice? Que a su vez pagó en efectivo para que esos pianos lleguen a mi destino, concepto a cargo del comprador. Y el comprador soy yo. Entonces ahí lo que yo me pregunto es, en realidad, ¿cuánto me terminaron saliendo los pianos? A ver si alguno me ayuda. Quiero participación en esto, chicos. Sería el resultado total de 150.000. Exacto. 150.000. Y vamos al recordatorio que les hacemos acá. Importante. Dice, recordemos que siempre que hacemos una compra y el traslado se encuentra a cargo del comprador, es parte integrante del costo de la mercadería comprada. ¿Por qué? Porque en este caso, a mí no me terminaron saliendo los pianos 14.000 cada uno. Me terminaron saliendo 14.000 más la parte proporcional de ese flete. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? ¿Cómo integro un activo al patrimonio del ente? Primer concepto, costo. Más todos aquellos gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado o de ser vendido. Entonces, si yo los pianos los compro para vender, digo, bueno, ¿a cuánto los compré? Y los compré a 14.000 pesos cada piano. ¿Sí? Compré 10 pianos a 14.000 pesos cada uno. Pero para poder venderlos, yo esos pianos en Junín, los tuve que traer de Buenos Aires. Y para traerlos de Buenos Aires hasta Junín me cobraron 10.000 pesos la factura del flete. Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto me terminaron saliendo los pianos? Me terminaron saliendo los 14.000 pesos cada uno, más 1.000 pesos, como compré 10 y el flete era 10.000,
1.000 pesos de cada uno para los fletes. Es decir, que cada piano me terminó saliendo 15.000 pesos. Porque si yo los termino vendiendo, o sea, considerando el costo a 14, estoy perdiendo el flete. Y realmente el flete es parte del costo. ¿Por qué? Porque fue un gasto necesario para que yo al bien lo pueda vender. Entonces, cuando estoy haciendo una compra, y en la compra tengo un flete, y ese flete está a cargo de quien compra, ese costo, ese gasto de flete pasa a ser parte del costo de la mercadería. Ahora, si el enunciado del práctico me hubiese dicho el gasto del flete está a cargo de quien vende, ahí es distinto, porque no soy yo el que tengo que pagar el flete, me lo paga quien lo envía, entonces es un gasto de él, no es mío. Y ahí sí los pianos me salen 14.000 pesos cada uno. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, cuando el flete está a cargo de quien compra, fíjense cómo hacemos el asiento. Mercaderías por 150.000. Es decir, ya incorporo al valor de la mercadería que estoy adquiriendo los 10.000 del flete. ¿Por qué? Porque lo considero parte del costo. Y ahí analizo, ¿y cómo pagué esos 150.000 pesos? Y pagué con un cheque del Banco Nación por 70.000 pesos y los 10.000 y el resto en efectivo, que eran, dice, perdón, un cheque del Banco Nación por 70.000 y efectivo el resto, o sea, los otros 70.000 de los 140 iniciales. Y le sumo los 10.000 del flete, entonces 80.000. 80.000. ¿Sí? ¿Se entendió este? Sí. Pero fíjense que en ninguna parte del asiento aparece el gasto del flete. ¿Por qué? Porque quedó incorporado en el activo. O sea, ¿cuánto me terminó saliendo a mí los pianos? Pongámosle que son los pianos. Y son, si compré 10, y 150.000 dividido 10. 15.000 cada uno. ¿Por qué? Porque repartí el costo del flete en la cantidad de unidades que compré. Porque fue un costo, les vuelvo a repetir, un costo necesario para que el bien esté en condiciones de ser vendido. Si yo esos pianos los compraba para vender, así dice la definición de cómo incorporar un activo al ente. El primer concepto fundamental es el costo, que en este caso el costo eran los 140.000 pesos, más todos los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser utilizado, en el caso de lo que yo esté comprando sea un bien de uso, o vendido, como en este caso que lo que estoy comprando es un bien de cambio. Es decir, recuerden que los activos los utilizábamos, también tenían un valor de bien de uso y un valor de bien de cambio. El de valor de bien de cambio el que destinábamos a la venta y el valor de bien de uso el que destinábamos para el uso de la empresa. ¿Puedo seguir? ¿O alguna duda? No. ¿El resto? Por mí no. No, ninguna duda. Listo. No, profe, bien explicado. Escúchenme. Y ahora les empiezo a participar a ustedes, porque yo ya me cansé de hablar. Ya está. Vamos a la 103. El asiento 3 del 20 de enero dice, se adquieren mercaderías por 250.000 pesos, pagando en efectivo 80.000 y por la diferencia se hace uso del anticipo entregado con anterioridad. Entonces, fíjense, en el primero, que era una compra simple, compré mercadería y pagué en efectivo. En el segundo, otra compra, pero con la diferencia de que le sumé el flete a la mercadería
y apareció un nuevo concepto de pago que es el cheque del Banco Nación. Tercer caso, una otra compra, pero lo que